Casi todos me conocéis, sabéis que soy Sonia Ramos, la consejera de Cultura, y estoy aquí para presentar a un antiguo amigo y además de un admirado escritor, Guillermo Busuttil. Muchos de vosotros habéis leído en los clubes de lectura seguramente muchos de sus cuentos, relatos o algunos trozos de libros o libros enteros, ¿no? Porque ellas trabajan prácticamente toda la semana en un club de lectura donde leen y hablan sobre... Eso estábamos hablando, que hay uno por la mañana y otro por la tarde, es decir, están ahí bien. Bueno, pues, ¿qué más cosas contaros de este escritor que muchos conoceréis por su escritura, pero no sé que es granaíno, aunque está afincado en Málaga? Yo lo conocí allá en el 2003 cuando era director del Gabinete de Comunicación de la Diputación de Málaga. Juntos, pues, iniciamos casi yo mi carrera política. Sí, yo también, era la primera vez. También estuvimos con José Antonio Padilla, que estuvo en 2004 aquí también en la biblioteca, y nuestro amigo José Antonio Padilla. Pero ya no me acuerdo si antes era él, alguna vez he venido. Yo he venido muchas temporadas, en este pueblo me quieren mucho y ya tengo. Porque además en mi familia hay unos ramos que son de Álora, son perotes, una bisabuela. Y yo creo que la primera vez que vine aquí, vine al instituto a un homenaje que se le hizo a Manolo Alcántara en el año 1990, estaba yo recién casado. ¿Instituto o Colegio Cervantes? No, Instituto Loyano, ¿no? ¿No hay Instituto Loyano? Colegio Loyano. Pues la última vez que estuve aquí yo recuerdo que fue sobre el 2004, 2005... 2004, sí, porque está aquí registrado, ¿no? Sí. Y nada, es un placer volverte a tener. Les comento que en la actualidad pues dirige la revista Mercurio, es columnista de opinión, crítico literario también de La Opinión de Málaga, ha escrito 8 libros, pero ha participado en muchas antologías y novelas colectivas, ha recibido muchos premios también literarios, pero el que tengo que destacar es el Premio Andalucía de la Crítica que organiza la Asociación Andaluza de Escritores y Críticos Literarios en su 18ª edición. Y sé que ha quedado finalista en la nacional. También, no solamente ha ganado la andaluza, que también, o sea que eso es un honor. Con su libro Vidas Prometidas, que espero que nos hable mucho de esta, sobre todo que te refieras a este libro, ya sabéis y tengo que decir que podemos traer a Guillermo gracias al acuerdo que tenemos con el Centro Andaluz de las Letras, que nos permite, bueno, pues que haya intercambios de los escritores que estamos leyendo, tanto en los clubes de lectura como en nuestra casa, porque haya este intercambio y podamos charlar con ellos. Yo creo que no tengo más que decir, simplemente te doy la palabra, Guillermo, y pues muchas gracias, Sonia. Bienvenido de nuevo. Muchas gracias, Sonia, muchas gracias a Loisa, como decía. Yo le tengo un cariño, hombre, me gustan todos los pueblos de la provincia de Málaga, ¿no? Cada pueblo tiene su mundo y tiene su aquel. Pero es verdad que este pueblo yo desde antes de conocerlo lo conocía porque en mi familia se hablaba de unos primos lejanos de mi madre, los Ramos, que yo conocía de niño y que eran de Álora, y que una bisabuela se había ido muy jovencita, con 14 años de Álora. Y cuando llegué a la provincia de Málaga, el primer pueblo que yo conocí cuando llegué a Málaga capital fue Álora, porque dije, pues yo quiero conocer el pueblo donde mi bisabuela tenía vínculos. Y luego lo que es la vida, luego con el paso del tiempo, cuando entro en Diputación, pues conozco a vuestro alcalde, conozco a Sonia, conozco a José Antonio Padilla, el cual me consideré muy buen amigo y él lo consideré un grandísimo amigo. Y de hecho, el otro día cuando me llamó Eloisa, me acuerdo mucho de él, porque la última vez que estuve allí, estuve con él, lo recuerdo todos los años en la Feria del Libro. Ahora cuando empiece la de Málaga dentro de apenas un mes me acordaré, porque siempre quedábamos para comer y charlar en la Feria del Libro. Entonces es un pueblo al que yo le tengo especial cariño, ¿no? Y por eso agradezco que nuevamente me haya invitado a presentar este último libro, que estoy muy contento, porque es un libro, es mi 8º libro, y un poco, pues, entre comillas, la vejez viruela, ¿no? Cuando yo pensaba ya, el 8º libro, yo siempre voy a seguir escribiendo cuentos, he ganado premios siempre importantes, pero no esperaba que este libro tuviese el éxito que está teniendo. En 3 meses sacan una segunda edición, se queda finalista de un premio al mejor libro de cuentos del año, hace una semana gana el premio Andalucía de la Crítica, que es un premio muy prestigioso porque lo dan los críticos literarios. Yo soy crítico literario y somos un poco los malos, los que decimos si un libro es bueno o es malo, lo recomendamos o no. Y luego ha estado finalista del Premio Nacional de la Crítica, que se falló el pasado sábado, y creo que va a estar finalista
dentro de otro premio que es el último que cierra los premios a los mejores libros del año, y ya me han soplado que va a estar ahí en la final. Espero ganar, porque... Eso se sabe ya. Sí, ya se sabe, ya te dicen cómo el libro va a estar entre los finalistas. Antes de que llegue a la prensa, más o menos nos lo dicen a los que vamos a estar ahí, para ver la disponibilidad que tiene en caso de que ganes de viajar. No te pueden llamar y te pueden decir, tiene usted que estar mañana en Madrid a las 10 de la mañana. Pues mire usted, pues no, tengo trabajo, ¿no? O estoy en Barcelona, ¿no? Entonces la verdad es que es un libro que yo estoy muy contento porque, y creo que parte del éxito de Vidas Prometidas es que es un libro que refleja mucho, y ahora lo vamos a ver, el mundo en el que estamos viviendo. Es un libro que habla de la crisis, de la pérdida de valores, de cómo nos hemos sometido demasiado al dinero. Habla de las promesas de la vida. Cuando nacemos, pues la vida nos promete muchas cosas, ¿no? Nosotros creemos que nos vamos a comer el mundo, y luego las promesas no se cumplen a media, y en algunos casos se cumplen, pero mejor que no se hubiesen cumplido, porque a veces las promesas traen, digamos, cierto envenenamiento, ¿no?, de los sueños. Yo creo que esa parte realista y humana que yo he tramado en las historias de este libro es lo que está haciendo que tenga ese éxito, ¿no? Y hay temas pues muy cercanos a todos: la soledad de las personas de la tercera edad, que cuando llegan a la tercera edad, como hay un cuento protagonizado por una maestra que se jubila y dice, bueno, pues ahora voy a empezar a vivir, y de repente se queda paralítica y descubre que esas promesas de la vida, aquello por todo lo que ella ha trabajado, pues no se lo encuentra en la realidad. Hay relatos que hablan del acoso escolar, que es algo que por desgracia se está dando cada vez más en el mundo infantil, en los colegios. Otro que habla del acoso laboral, que por desgracia también se está dando mucho. Yo no sé por qué en épocas de crisis afloran lo que los filósofos, los sociólogos llaman jefes tóxicos, lo que coloquialmente podemos llamar negreros, que son estos que te dicen que tienes que trabajar más horas por menos sueldo, y cuidado con lo que haces, cuidado con lo que dices, porque si no te despiden. Hay relatos que hablan de la confusión de la política, cuando la política a veces se sale de sus principios éticos y se mete en terreno resbaladizo. Hay relatos que hablan del drama del paro. Cuando alguien se queda en el paro, no solamente pierde el trabajo, lo pierde todo. Pierde a los amigos, suele perder a la familia, pierde la autoestima, pierde la dignidad, y hay que salir adelante. Hay cuentos que hablan de algo que vosotras lo habréis visto en vuestra hija y sobre todo en vuestros nietos, que es la gente que vive exclusivamente en Internet, que compra por Internet, que lee por Internet, que juega en Internet, que se relaciona y liga y se enamora por Internet. Entonces el peligro que conlleva la vida virtual y abandonar la vida real. Demasiado. Yo creo que es demasiado. Leen, miran por Internet Demasiado. Internet, si se utiliza bien, es estupenda, una herramienta estupenda, pero como todo, si uno abusa. Entonces, os explico todo eso para que veáis que es un libro muy humano. Y aunque es un libro, los cuentos son cuentos críticos, donde critico todas estas cosas y hablo de dramas de los personajes, siempre al final dejo una esperanza, porque yo a mis personajes los considero como mi hijo, como mis criaturas, ¿no? Entonces, pues como todo padre, intento que salgan adelante, y aunque los ponga... ¿Qué escritor no considera a sus personajes como su profesor? Pues bueno, hay escritores, no te creas, hay escritores que les gusta llevar a sus personajes al abismo oscuro y que se despeñen y que mueran. Por ejemplo, todos los escritores románticos, casi todos los escritores románticos no salvan a los personajes. Por ejemplo, Emily Bronte en Cumbre Borrascosas, que es una novela estupenda, los condena, o sea, no los salva. Los condena, y dices tú, esta mujer, después de haber creado estas criaturas... Una cosa es crearle el problema y otra es matarlo el dolor. Exactamente, ¿no? Entonces a mí me gusta que al final venzan, ¿no? Que sean capaces de salir adelante, ¿no? Y luego hay otro elemento que siempre está presente en todos mis libros, o dos elementos, que son la infancia y el amor a los libros. Son dos cosas muy presentes en mis libros por una sencilla razón, porque antes, cuando entraba en la biblioteca y estaba Eloísa hablando con una chiquilla de 9 años, también de
ha sido a la biblioteca y lo estaba contando, que ha ganado un premio de poesía en el colegio. Yo empecé a escribir desde muy niño. Desde muy niño me encantaba contar historias. Yo me crié a caballo entre un barrio de Granada muy famoso, un barrio muy popular, como es el Albaicín, y un pueblo de la Sierra de Granada, donde mis abuelos tenían un molino de aceite. Y a mí me encantaba ir con mi abuelo a la huerta y hablar con la gente del campo y que me contasen historias, y estaba todo el día preguntando. Y a mi abuelo le decían, tu nieto va para periodista, pues está todo el día preguntando. Y mi abuelo, bueno, mi abuelo va para cuentista, porque luego todo lo que le contáis se lo cuenta a la hermana, se lo cuenta a los amigos, hace corro y la entretiene. Y la verdad es que no iban descaminados ni los amigos de mi abuelo ni mi abuelo, porque terminé viviendo el periodismo y siendo escritor. Entonces el mundo de la infancia, que es donde todos conformamos nuestra identidad, lo que somos, los sueños, lo que queremos llegar a ser, es muy importante para mí. Y luego el amor a los libros, porque yo tuve la suerte de que este abuelo me descubriese lo importante que eran los libros. Y si os parece bien, para no enrollarme mucho, os puedo leer alguno de los cuentos, algún cuento, y a partir de ahí seguimos hablando y me vais preguntando. ¿Os parece? Venga, pues voy a leer, porque yo sé que os va a gustar, el del abuelo y del niño que aprenda a leer con el abuelo. Y luego leeré otro más divertido, más... Este os va a gustar mucho porque también habla de algo que para mí es muy importante, que es la cocina, la gastronomía. Se llama La siesta de Odiseo. La abuela me ató la pata de la mesa de la cocina. Se había enfadado mucho al ver las 2 gallinas ensartadas, boca arriba, manchadas por un hilo de sangre en sus pechos aperdizados y blancos. «¿Qué has hecho, puñetero?», gritaba mientras extraía las varillas del paraguas con 2 plumas de pavo atadas en un extremo. El viejo paraguas negro del abuelo que 1 hora antes saqué del desván para desarmarlo. Lo tenía pensado. Las varillas, flexibles y alargadas, serían flechas perfectas con las que hacer blanco. Las de ciruelo no iban mal, pero no se clavaban en ninguna parte. A mí me gustaba jugar con realismo. Si era una batalla de la Segunda Guerra Mundial, cogía los terrones compactos de la parata de olivo y después de quitar la imaginaria argolla de seguridad, lanzaba las granadas contra los troncos. En el aire estallaban 1000 pedazos de metralla con olor a estiércol. Con el arco sucedía lo mismo. Daba igual que fuese Robin Hood o un apache chiricahua. Lo importante consistía en elegir una buena rama de tejo, de arce o de mimbre, no muy seca, no muy húmeda, que fuese larga y algo gruesa, y lijar los nudos para evitar posteriores heridas por astillas. En cada uno de los extremos era necesario abrir una hendidura por la que pasar el hilo de cáñamo antes de tensar la forma hasta conseguir el vientre perfecto del arco. Luego aseguraba los extremos de la cuerda con alambre. Una vez comprobada su flexibilidad, preparaba el cáñamo con cera de abeja y la dejaba secar un día. También era importante preparar las flechas, pequeñas ramas de ciruelo a las que afilaba la punta y a 2 centímetros de ellas les fijaba 3 plumas de pavo. A la mañana siguiente envolvía la empuñadura central con un trozo de cuero. Mi arco estaba listo. Era el momento de ver qué potencia y qué alcance podía conseguir. En una de las huertas regadas el día anterior, disparaba desde varias distancias para ver hasta dónde llegaba la flecha y si era capaz de atravesar el corazón de la tierra. Tomate fue quien me enseñó a hacerlo de esta manera. Él se encargaba de las cabras de mi abuelo. Unas veces descendía de sus agrestes dominios, encabezando su rebaño, saltando con su hastia de brezo o ensimismado con su flauta de caña, alto, con la nariz aguileña y su mostacho tizón. A veces, vino en mano, charlaba con el abuelo. Otros días hacía llegar su silbido gomero desde una loma cercana a la casa y yo le subía a las cabras, alegre, sudoroso, con el deseo de que Tomate me enseñase cosas nuevas, a escuchar el presagio del viento asomados en el pico de la vieja, a saber de la proximidad de las tormentas secas o torrenciales por el paso de las nubes violetas o marrones preñadas de agua, a distinguir la genciana para las heridas, como la que me hice en una rodilla, el malvavisco contra las quemaduras o el sueldahuesos que cortaba la diarrea. También aprendí a hacer una cueva de aire con el índice y el pulgar apoyado a un lado de la boca, custodiada por la otra mano abierta en cresta, para lanzar el silbido de su tierra, a trochar por los montes sin veredas de Puerto Lobo, a separar la cuajada para hacer requesón y que gritar con fuerza en la cumbre de una montaña curaba el alma. Tomate
Me contó que solía juntarse con otros pastores en San Juan, en Viernes Santo y en San Blas, el patrón del pueblo. En aquellos encuentros apañaba con la navaja y un trozo de madera o una cuchara que tenían que dejar dentro de la sartenada de migas con conejos a la vez que gritaban ¡sopa! Aquella palabra los obligaba a posar su cubierto sobre la comida mientras uno de ellos hablaba. Hasta que no recogía su navaja, nadie podía volver a comer. Cuando no estaba con tomate, ni subiendo mi sueño a los árboles, jugaba con los niños del pueblo. A las 11 solían acercarse al molino de los abuelos para que les fabricase arcos como el mío, o para que imaginase una historia en torno al olivo lechín en horquilla de la tercera parata. Entre la higa del tronco y la rama, construíamos con cartones, sábana y cuerda un barco de enarbolada bandera pirata en el que resistir abordaje. Otras veces era el fuerte cáster que unos defendían mientras otros eran el sigiloso ataque Sioux. Reír en sus labios, el abuelo, con su sombrero de paja, apoyado en su bastón, deteniéndose a respirar el olor de la tierra agradecida después de la lluvia, a mostrarme el funambulismo de una araña tejiendo con rocío la belleza depredadora de su trampa. A la vuelta del tío Zafra, con el que le gustaba fumar en cuclilla, después de abrir la hora de riego tirando una compuerta de madera, junto a la acequia que culebreaba al lado. Yo conocía a todos sus amigos, a Frascuelo el corneta, a Jacinto el torete, a Manuel el cigarrón, a Juan el mellizo, a Jonás Espigares. Todos lo respetaban, porque el abuelo era el juez de paz para el agua y los campos.